Muchísimas gracias por la introducción, Xavier. ¿Podemos pasar? Gracias. Pues soy Mónica Japońska, soy investigadora del Grupo de Investigación MEMTEC de la Universidad Rovira i Virgili. En nuestro grupo trabajamos principalmente con tecnología de membranas, encapsulación e ingeniería de procesos sostenibles. Por lo tanto, estamos abiertos a todo tipo de colaboración en estos temas y también por ese motivo formamos parte del proyecto HAC2. ¿Qué significa HAC2? Generación solar de hidrógeno a partir de aguas residuales en paneles fotocatalíticos económicos y escalables. Este proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación junto con Unión Europea de fondos Next Generation. El budget total del proyecto supera $500,000 euros y tiene duración de 3 años. El proyecto ha comenzado el año pasado y en el consorcio del proyecto somos 4 partners. Tal y como ha comentado Xavier, está FACSA coordinando el proyecto, Centro Tecnológico de Cataluña Eurecat, junto con Empresa Enagas y nosotros de parte de Universidad Rovira i Virgili. ¿Cuál es el reto tecnológico de este proyecto? El HAC2 aborda 2 problemáticas principales, lo que son retos relacionados con producción de hidrógeno renovable y gestión de aguas residuales. En cuanto a hidrógeno renovable, ya sabemos todos que hay costes de producción elevados y gasto en grandes cantidades de agua ultrapura y electricidad. Y en cuanto a gestión de aguas residuales, nos enfrentamos con fuente de contaminación ambiental y altos costos de depuración. Por eso, en el proyecto aportamos una solución novedosa en la cual tratamos aguas residuales urbanas o industriales a través de un reformado fotocatalítico solar en un proceso directo, no biológico y anaeróbico, en el cual obtenemos aguas depuradas simultáneamente produciendo hidrógeno. Tal y como he comentado, el proyecto ya está en marcha 1 año, así que puedo presentaros algunos resultados. Hemos comenzado por la primera etapa en el cual hicimos pruebas de aguas residuales en un prototipo a escala laboratorio y pequeña escala. En cuanto a escala laboratorio, hemos realizado experimentos en cuales el fotocatalizador estaba dispersado en las mismas aguas y en planta piloto hemos trabajado con un prototipo de panel solar en el cual el fotocatalizador estaba depositado en la cámara del mismo. Aquí podemos ver resultados de escala laboratorio. Hemos trabajado con diversas aguas residuales gracias a la cortesía de las empresas colaboradoras y podemos ver que dependiendo del tipo de agua obtenemos distintos resultados en cuanto a producción de hidrógeno. Aquí vemos que, por ejemplo, en aguas residuales urbanas en las primeras horas de experimento no había producción de hidrógeno, pero después de 24 horas sí que vimos algo de hidrógeno. A cambio, en cuanto a aguas provenientes de producción de papel y de zumo, sí que vimos producción en etapas más tempranas del proyecto. En cuanto a producción de papel, vimos la producción de gas a partir de 3 horas del experimento y después de 24 horas ya hemos producido más de 600 micromol por gramo de catalizadora. La misma cantidad de hidrógeno ha sido obtenida en cuanto a producción, a aguas provenientes de producción de zumo ya después de 2 horas. Entonces vemos que este proceso depende mucho de la composición de aguas, pero puede estar ajustado a aguas diversas. Aquí podemos ver algunos resultados del prototipo de panel fotocatalítico.
Este experimento estaba realizado en julio de este año y duraba 2 semanas, entonces ya estaba duración más larga con uso de luz natural. Hemos trabajado con aguas provenientes de producción de zumo y desde etapas muy iniciales ya vimos producción de gas, que era significativa, sostenida, y también lo que podemos comentar es que este proceso depende mucho de las condiciones meteorológicas, porque cuando había días más soleados vimos producción más elevada, cuando estaba nublado o llovía, la producción bajaba. El siguiente paso del proyecto consta en configuración y operación de una planta piloto de mediana escala. En esta etapa también ya estamos trabajando. De hecho, el lunes pasado, junto con el equipo de Eurecat, hemos podido colocar distintos paneles en la azotea de nuestra planta piloto. Aquí podemos ver que en esta etapa estamos estudiando distintos diseños de paneles producidos con diversos materiales para así seleccionar el más adecuado para el siguiente paso, cuál será configuración y operación de una planta piloto solar a gran escala superior a 10 metros cuadrados. En esta etapa está previsto trabajar con 50 paneles solares y estas instalaciones van a estar construidas en instalaciones de Facsa. El último paso del proyecto, en cuanto ya tengamos resultados de planta piloto de gran escala, va a concluir en análisis tecnoeconómica y de mercado, en la cual vamos a estudiar si este proyecto realmente es económicamente viable para comercialización. En cuanto a beneficios de la colaboración, solo comentar que gracias al consorcio multidisciplinar y complementario hemos conseguido intercambio de conocimientos, recursos y experiencias y fortalecemos el tejido industrial y científico nacional. Me gustaría al final agradecer a mis compañeros, cuales hasta ahora han contribuido significativamente en el proceso de estas primeras etapas del proyecto. Aquí os dejo mis datos y datos de Dr. Alberto Puga, quien es investigador principal de parte de la universidad de este proyecto. Y de mi parte sería esto. Muchísimas gracias.